Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, ya la tenemos conectada Alondra Enríquez, consultora político-electoral. Alondra, bienvenida, buen día, qué gusto saludarle. Qué placer poder compartir con ustedes y toda la audiencia, y ahora con un día un poco caluroso y un montón de novedades desde la escucha digital. A ver, cuéntenos las novedades de la escucha digital, porque claro, cuando le invitamos ayer no sabíamos todo lo que iba a pasar en el resto de la jornada. ¿Qué es lo nuevo el día de hoy en escucha digital? Bueno, amanecimos con la alegría del triunfo definitivamente Ecuador-Argentina, un momento histórico donde la audiencia tuvo un espacio de optimismo por más del 83%, que eso ya era bueno porque veníamos con una negatividad elevada y también con poca expectativa de ciertos momentos que la política de alguna forma desanima, ¿no? Entonces ayer el fútbol copó los titulares y logró tener una de las atenciones más importantes, se superó por mucho el triunfo Argentina-Ecuador a una audiencia de 110 millones de usuarios que estuvieron atentos a este partido y a los resultados. Pocos minutos antes, de hecho, del partido también se anunció las nuevas preguntas por parte del Ejecutivo respecto a la consulta que tendremos en los próximos meses y algo que ha seguido hace pocos minutos, todavía con un auge considerable, es la entrevista de Rafael Correa a Nicolás Maduro, que finalmente incluso hemos visto que las cuentas de la Revolución Ciudadana han replicado nuevamente esta entrevista que ha recibido bastantes cuestionamientos. Así amanece más o menos a miércoles la conversación digital y ahí hemos visto también una participación importante, sobre todo de la audiencia ecuatoriana, en estos temas. Alondra, buenos días. Es decir, que el tema de la consulta popular solo duró muy poco tiempo porque luego llegó el partido. Cuéntanos un poco de qué se habló básicamente en el tema de las preguntas que se enviaron a la Corte Constitucional. Es correcto, a diferencia de las primeras preguntas que se sacaron los primeros días de septiembre a las 5 de la mañana, recordemos que el presidente Daniel Noboa a través de un tuit entre 5 y 6 de la mañana, no me recuerdo si es el 4 de septiembre, pero fue donde salieron las primeras preguntas, ya a 2 horas nosotros teníamos un volumen considerable de conversación digital, un nivel de polaridad bastante óptimo del 56%, que en ese momento estaban de acuerdo con varias preguntas. Las preguntas que elevaron oposición fue el trabajo por horas, el tema de los casinos. Sin embargo, ayer, como fue casi 40 minutos antes del partido, más teníamos registro de medios de comunicación que fueron de a poco precisamente publicando sobre las nuevas preguntas que se iban a incorporar y que el Ejecutivo había mandado. Posterior a eso, el interés ha disminuido hasta hoy, 6 de la mañana, donde incluso ustedes han hecho ya mención de sus reflexiones sobre las preguntas y estamos empezando a tener un auge. La audiencia, particularmente por fuera de este grupo que conforma el Círculo Rojo, periodistas, agentes de opinión, todavía no participan, no tienen mucha noción de qué tratan estas nuevas preguntas, más vale sí periodistas y gente que se dedica al análisis precisamente político, que ha hecho obviamente sus observancias, pero la participación real de la audiencia todavía no ha despuntado. El interés en las nuevas preguntas está sobre todo en esta pregunta que ha sido más específica sobre tener un censo sobre quienes han cometido delitos sexuales. Esa ha logrado tener una atención relativamente considerable. Alondra, yo pregunto si tal vez fue estrategia el hecho, sobre todo por lo que usted mismo nos comenta de cómo esto apareció menos de una hora antes del partido de Ecuador con Argentina. ¿Fue estrategia esto de enviar las preguntas o al menos difundir las preguntas justo antes del partido? O sea, como para que esto se licúe un poquito en medio de la conversación digital. Definitivamente pudo haber sido una estrategia y una estrategia además muy bien pensada, considerando que el día de mañana tenemos la movilización, por un lado convocada por el Ejecutivo y por el otro también por las organizaciones sociales, lo que implica que cualquier debate que pudiera de alguna forma perjudicar la famosa marcha que se ha denominado Marcha de Justicia y Paz, en pro de alguna forma oponerse a lo que está pasando, sobre todo en el sistema judicial y algunas diferencias que han existido directamente con la Corte Constitucional por lo que ha de alguna forma ha considerado sobre las leyes aprobadas en el legislativo, en observancia al ejecutivo y al legislativo. Eso sí genera que de alguna forma la estrategia sea una estrategia muy bien pensada, en la que el debate paulatinamente va
digamos, no siendo tan fuerte y sesudo. Sin embargo, también, más allá de la estrategia del gobierno, estos días hemos visto que la gran ventaja del gobierno es que no hay una oposición clara, pragmática, con una hoja de ruta. Veíamos hasta hace 15 días que a propósito del sistema de salud y los cuestionamientos al manejo del mismo, había una oposición articulada, una fiscalización en pie precisamente de exigir resultados al gobierno nacional. Espacio que ha quedado casi desatendido desde el día viernes. Si ustedes revisan las cuentas de miembros de la Revolución Ciudadana, poco o nada han intentado hablar nuevamente sobre el sistema de salud, y estos días pues su líder máximo les ha generado microcrisis que les han obligado en algunos casos a guardar silencio y en otros a evitar cualquier tipo de opinión. Cuando usted habla de la microcrisis, se refiere básicamente, y esta parte del análisis que usted hizo a nivel de redes en las últimas horas me pareció muy interesante, el altísimo porcentaje de sentimiento negativo que en lo digital generó la entrevista del expresidente Correa al presidente venezolano Nicolás Maduro. Hablemos un poquito de esos porcentajes con los cuales usted se encontró, Alondra. Sí, de hecho es la primera vez en medio de momentos donde el presidente Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa, siempre genera una conversación, digamos, inmediata con ciertos cuestionamientos, pero es la primera vez que llega a un 98.68% de conversación negativa. Y lo novedoso de esta conversación negativa es que hay un ala, yo diría relativamente pequeña, que coincide con esta lectura de intervencionismo, con esta lectura de cuestionar precisamente el foco de persecución del que hoy es objeto, según ellos, el gobierno venezolano y principalmente su presidente Nicolás Maduro. El resto de su propia militancia, incluso sus propios digamos, miembros del partido han cuestionado y están en oposición precisamente a esta postura que ayer además abiertamente en un espacio de entrevista donde el expresidente decía, bueno, no soy periodista, no puedo tampoco decir que soy neutral porque la neutralidad no existe, siempre habrá posturas ideológicas, es decir, abiertamente dejó sentado que además lo que llama el expresidente Rafael Correa postura ideológica, también dice que es coherencia, ¿no? Es lo que él ha denominado sobre su relación y cercanía con Nicolás Maduro y también la crítica bastante fuerte al gobierno norteamericano de las formas y las maneras en las que interviene en América Latina, principalmente en Venezuela. Entonces, al tener esta, digamos, división interna, orgánica además, porque no podemos nosotros dejar de descartar que hubo intervención para poder precisamente elevar el espacio de esta entrevista. La misma militancia cuestionó esta postura y además llega en un momento un poco complicado. Recordemos que la semana anterior Pavel Muñoz hizo una gira de medios para precisamente hablar sobre su gestión, pero también para dejar sentado que, aunque tiene muchos acuerdos con su partido, también hay líneas rojas que le han permitido ser autocrítico y una de esas es Nicolás Maduro. Entonces, cuando sale el presidente Rafael Correa a dejar instaurada una posición ideológica, que por lo habitual se le reconoce al RC, esa línea pragmática militante, es incongruente con la postura de quienes no comparten esta exposición masiva internacional, pone en una situación compleja, porque definitivamente si hay una postura del líder máximo que no coincide con la militancia, la desconexión es inmediata y esta negatividad además lo que ha forjado es que a nosotros nos ha parecido sorpresivo que la población de menos de 18 años a 29 años participó cuestionando este espacio de entrevista con un 41%, principalmente los varones, pero una gran participación de mujeres, y más allá de que se cuestione si es del momento, la forma y demás, que han sido comentarios que se han leído en redes sociales, definitivamente hay una observancia en Nicolás Maduro que debería ser de alguna forma revisada con objetividad, no por fuera de los apasionamientos ideológicos. Lo que tú decías, Alondra, también es interesante porque, digamos, este contenido sale de las mismas redes de Revolución Ciudadana y lo siguen replicando, es decir, cómo se encuentra a esta hora, ha bajado incluso la conversación, pero luego la Revolución Ciudadana lo vuelve a activar. Sí, a mí me parece, por eso no, yo ponía además a título personal un tweet donde decía, desconozco cuál es la intencionalidad de esta estrategia, porque además es claro que es una facción de la Revolución Ciudadana. Ustedes no vieron a Viviana Veloz compartiendo el contenido, pese a que tiene una postura bastante clara sobre el tema de Maduro. No vieron a un Luis Molina, asambleísta por Pichincha, compartiendo el contenido, mucho menos pronunciarse a una Jairek Noriega en el caso de la Asamblea Nacional.
Si vamos a las autoridades seccionales, digamos, de mayor afluencia e influencia digital, como Marcela Guiniaga, Pavel Muñoz, Paola Pavón, tampoco las vieron compartiendo o haciendo alusión de un contenido que evidentemente genera malestar a la interna, porque es una postura personal que si de alguna forma se la quiere sostener, debería ser en esa línea, más no en una exposición mediática a través de las cuentas del partido, a través de ciertos actores. Solo la asambleísta de Sintonio fue una de las que compartió, por ejemplo, este contenido, además de que previo a la entrevista también decidieron poner un margen de limitación sobre Pepe Serrano en función de su vinculación y que además también el día de mañana rendirá versión allá en Estados Unidos y hay una alta expectativa de qué podría también decir y marcar esta cancha comunicacional, primero desconectada de lo que está sucediendo aquí en el Ecuador y segundo que les obliga operativamente a salir también a flote sobre las críticas que hoy son considerables en redes sociales. Alondra, en cuanto al presidente Noboa, ¿cómo está, digamos, la conversación digital en la antesala de la marcha del día de mañana? ¿Se está hablando o no se está diciendo nada? Yo no he encontrado mayor cosa, pero obviamente no tengo la data ni las herramientas que usted maneja. No sé si hay una conversación profunda sobre la marcha de mañana, o esto ha pasado medio de agache. No, a diferencia de la movilización del 12 de agosto, donde hubo una antesala bastante significativa y además momentos que previo a la movilización generaban ya inconformidad. La gente no veía de que sea adecuado que el presidente salga a marcharse o a expresar su malestar frente a lo que estaba pasando con la Corte Constitucional. El timing de esta movilización es mucho más favorable, aunque no hay una conversación extremadamente masiva, es decir, la gente no es que está a la expectativa de qué sucederá mañana, de momento. Sí ha jugado ciertos factores en favor de posicionar la movilización de mañana en Guayaquil de manera positiva para el presidente Daniel Noboa. ¿Cuáles han sido esos factores? El primero y el más importante, la visita del secretario estadounidense Marco Rubio, donde ya declaró también a los choneros y a los lobos como organizaciones narcodelictivas, que eso de alguna forma ha fortalecido la imagen de la gestión en seguridad del gobierno nacional. El segundo momento es también los anuncios de la Corte Constitucional el viernes de la semana anterior, por ejemplo, el tema del caso de la violación que no pasó, además de algunas observancias. La estrategia del gobierno fue una estrategia mucho más sutil e inmediata en el sentido de que esta correlación de que la Corte Constitucional funge como un ente directo de la justicia ordinaria hace que ese rechazo se haya elevado en función de las últimas decisiones de la Corte Constitucional, principalmente el caso de la violación y la castración química. O sea, la gente está asociando que esta correlación y esta inoperancia del sistema judicial está vinculado a la Corte Constitucional, lo que ha fortalecido la narrativa de cuestionamientos del gobierno. Y finalmente, el operativo del día de ayer fue un operativo que logró calar titulares, sobre todo por la magnitud y los hallazgos y finalmente los bienes que fueron incautados, 103 bienes, una hacienda en Santo Domingo de 530 hectáreas, me parece que era una de las noticias más viralizadas, además de dinero, armas y demás, que también ha fortalecido esta imagen en seguridad. El tema de salud todavía sigue generándole al presidente Daniel Noboa cuestionamientos y críticas que tendrán que ser atendidas sobre la inmediatez. El ingreso a clases, que también se preveía que pudo haber sido un tema de preocupación para la ciudadanía, lo manejó bastante bien el gobierno nacional, tanto es así que vimos que el primer día de clases el mismo presidente asistió a una inauguración y que se controló al menos la infraestructura educativa, se reconoció que el 80% de la infraestructura estaba en condiciones óptimas y que se estaba interviniendo un 20%. ¿Cuánto fue la inversión? Ustedes vieron no solo una pauta digital, sino también televisiva de cuánto era la inversión en educación de enero a agosto, lo que le ha permitido salir de las críticas de la movilización de agosto, de este momento de inconformidad y negatividad, hacia un punto de estabilidad, y la marcha de mañana, aunque no tiene un interés, digamos, nacional, tampoco ha tenido cuestionamientos y la oposición hoy está enfocada en otra cosa. La gran ventaja de Daniel Noboa hoy, por más que insisten en que para él es una preocupación la Revolución Ciudadana, sobre la evidencia no es ninguna preocupación porque la Revolución Ciudadana tiene una agenda que le tiene en una crisis latente frecuente en función de esta desarticulación entre el discurso del líder máximo, la actual presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González,
y otros agentes de opinión que están haciendo lo suyo. Aquiles Álvarez, Marcela Guiniaga, que en términos de gestión y comunicación, ellos son el sostén, digamos, positivo de la Revolución Ciudadana, pero están quedándose sin piso con este tipo de acciones de las cabezas máximas. Alondra, gracias por este análisis que termina siendo muy valioso para entender cómo se está manejando y cómo debemos leer lo que pasa a nivel digital. Muy gentil, Alondra. Gracias, Alondra. Un placer. Que tengan un buen día. Gracias a Alondra Enríquez, que ha estado con nosotros aquí en A Primera Hora, consultora político digital. Pausa, seguimos aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.